Capítulo 17. Hasta que la muerte los separe. 5 meses después de la llegada de Pedrarias, el gobernador y los oficiales de Castilla del Oro le pidieron al rey que concediera a Santa María de la Antigua el título de ciudad. El 10 de julio de 1515, el rey concedió ese título con sus privilegios y prerrogativas y le asignó a la primera ciudad de tierra firme un escudo de armas. La cédula real describía con detalle el escudo. Debía tener fondo rojo y en el centro un castillo dorado. Encima del castillo debía ir un sol dorado. A los lados del castillo irían un tigre y un lagarto enlazados el uno con el otro. Como insignia debía adornar la cumbre del castillo la imagen de la Santísima Virgen de la Antigua, a quien los fundadores encomendaron la villa. El sol era el símbolo de la luz intelectual por la cultura y civilización que llegaban a tierra firme desde la península. El castillo medieval era símbolo de riqueza, de posesión y propiedad. El tigre era el símbolo de una empresa arriesgada, ejecutada con valor y rapidez. El lagarto representaba la fidelidad de la tierra a la corona. La imagen de Santa María de la Antigua recordaba que aquella ciudad había sido encomendada a ella por sus fundadores. Mediante cédula del 2 de agosto de ese mismo año, el rey ratificó la asignación del escudo de armas a Santa María y ordenó que se gastaran los diezmos de la corona en el acondicionamiento de la catedral. El gobernador reportó que se había hecho una honrada iglesia a la manera de allá en España y está bien ataviada y se dicen bien los oficios divinos y el obispo lo hace muy bien. Pedrarias Dávila había conseguido rodearse de una fina red de leales que lo mantenían informado sobre todo lo que acontecía en Santa María. Ofreciendo privilegios y lisonjas, había hecho cautivas las voluntades de muchos hombres y tenía control absoluto de la colonia. No había conversación cuyo contenido no pudiera llegar a sus oídos. Pedrarias y su ejército de áulicos procuraban acallar cualquier incipiente descontento y fueron instaurando en la colonia un reino de terror que se mostraba con una máscara amable y defensora de la virtud. El control también se extendía a las noticias que salían rumbo a España. Aquellos que tenían quejas contra el gobernador encontraban toda clase de obstáculos para marcharse, mientras los emisarios favorables a Pedrarias viajaban sin contratiempos. El rey solo sabía lo que el gobernador quería que se supiera. Enviado por Pedrarias, el bachiller Diego del Corral llegó a la corte el 2 de mayo de 1515. Allí acusó al alcalde Espinosa de no haber hecho justicia que satisficiera a nadie. A Miguel de Pasamonte, tesorero del rey en la Española, lo acusó de dejarse sobornar por Balboa con regalos. De Balboa dijo que lo había tratado mal. También llevaba instrucciones de Pedrarias para convencer al rey de que no debía dividir el país asignando territorios a Balboa. En mayo de 1515, cuando Gonzalo Fernández de Oviedo consiguió salir de Santa María, tardó poco en descubrir que viajaba rodeado de emisarios. Como las conversaciones de la mesa ponen al descubierto las voluntades y los propósitos de los hombres, Oviedo supo que Fray Diego de Torres, con la excusa de que iba a otros negocios, llevaba un testimonio oral del obispo Quevedo con detalles de los abusos de Pedrarias. En la misma embarcación viajó Rodrigo de Colmenares con la misión de atenuar cualquier acusación contra Pedrarias que el veedor Oviedo
o las cartas pudieran llevar. Durante el viaje inicial entre Santa María y La Española, Oviedo comprendió que la única esperanza que tenía Santa María residía en las gestiones que él mismo pudiera realizar. Al llegar a Santo Domingo, Rodrigo de Colmenares tomó la delantera y siguió de inmediato hacia Sevilla. El fraile Diego de Torres permaneció al lado de Oviedo, quien se demoró 2 meses en la isla, donde se entrevistó varias veces con el tesorero Miguel de Pasamonte. El tesorero envió al rey muchos presentes, 6 indios y 6 indias caribes, muchos papagayos, 6 panes de azúcar, canutos de cañafístula, los primeros panes de azúcar y cañafístulas que fueron vistos en Europa, oro, perlas y alguna correspondencia. Oviedo salió de La Española en junio de 1515, pero su embarcación encontró una fuerte tempestad que lo arrojó a las costas de Francia. Solo consiguió llegar a España en diciembre de ese año. Fue en busca del rey y lo encontró en Palencia muy enfermo. Allí le besó la mano y le entregó los regalos y las cartas que le habían sido confiadas en tierra firme y en La Española. El rey le preguntó generalidades y le dijo que los asuntos pertinentes a Castilla del Oro quería conocerlos con detalle cuando llegara a Sevilla. Le pidió a Oviedo que mientras tanto dejara con su secretario Lope de Conchillo un memorando de lo más urgente. Oviedo hizo lo indicado por el rey y se fue a Madrid a visitar a su familia. Fernando II de Aragón murió cuando se dirigía a Sevilla en Madrigalejos el 23 de enero de 1516. El rey solo había recibido la versión de Colmenares sobre los asuntos de Santa María. Gonzalo Fernández de Oviedo no pudo darle su reporte completo. A finales de 1515, el alcalde Gaspar de Espinosa escribió una carta que no alcanzó con vida al rey. En ella decía que se había suspendido el juicio de residencia a Vasco Núñez de Balboa porque continuar con el proceso traería la ruina del país. Envió adjunta su relación secreta del proceso y le pidió al rey que favoreciera a Santa María por el bien del mejor país del mundo. Espinosa también anunció en la misiva que estaba a punto de emprender con el gobernador Pedrarias una incursión a los territorios de los caciques Comare y Pocorosa para castigar a quienes habían dado muerte a los cristianos en el pueblo de Santa Cruz. Agregó que pensaba usar mucha clemencia al reprender a los indios, pero aquella fue una de las expediciones más sangrientas de todas las que salieron de Santa María. Empeñado en congraciarse con Pedrarias, el licenciado Espinosa dejó su toga de juez y se hizo capitán para unirse a los oficiales. Después de aquella incursión punitiva, Espinosa llegó convertido en uno de los hombres más crueles y sanguinarios que ha habido en tierra firme. Tras los ataques de Espinosa y de los capitanes Tello de Guzmán y Diego de Albites, el descontento de los indios de Cueva iba en aumento. Los caciques empezaron a asociarse de nuevo para planear ataques contra Santa María. Los colonos notaron en los alrededores la presencia de indios poco amigables, quienes venían con intenciones de robar y dar muerte. Pedrarias empezó a preocuparse por la audacia de los indígenas y decidió organizar una armada para hacer frente a los confabulados. Para prevenir disidencias en Santa María, Pedrarias dejó a Balboa estrechamente vigilado por uno de sus oficiales. El seguimiento se hizo sin disimulo. Día y noche había soldados pendientes de los movimientos del esgrimidor y de las personas de su hacienda. El 30 de noviembre de 1515, Pedrarias partió de Santa María con 300 hombres, 15 caballos y una fiera jauría. Su segundo oficial fue el licenciado Espinosa. También fueron 3 sacerdotes, entre ellos Fray Francisco de San Román,
quien luego dio detalles de la atroz expedición. Pedrarias dijo a sus hombres que quería ir al oriente del Golfo, en la costa de Urabá, para enfrentar a los caribes y vengar las muertes causadas por esos indios. Como los soldados sabían que los caribes usaban flechas envenenadas, se mostraron reticentes. Pedrarias dejó pasar unos días y les dijo que había decidido que irían al occidente, a las tierras de Comagre y Pocorosa, donde los españoles también empezaban a ser objeto de hostilidades. Apenas levaron las anclas, Pedrarias dio instrucciones secretas a los pilotos para que fueran a Urabá sin que los soldados lo notaran. Llegaron cerca de donde años atrás estuvo San Sebastián. Pedrarias envió a uno de sus capitanes con 200 hombres a un río al que llamaron Arias. Llegaron a un pueblo indígena, sonaron las trompetas y soltaron los perros. Muchos indios murieron y los demás se dispersaron. Al día siguiente los caribes atacaron el campamento y dieron muerte a algunos españoles. Los demás consiguieron embarcar y ponerse a salvo. Pedrarias comprendió que seguía siendo difícil dominar los territorios de Urabá y decidió tomar rumbo al occidente. Llegó a Careta, donde supo que el jefe de la tribu había muerto hacía pocos días. Los indios les entregaron a los misioneros para que los educaran, los 2 hijos del cacique muerto. Pedrarias tomó interés por el destino de Acla, que había sido escogido por Balboa y Lope de Olano para aprovisionar las futuras expediciones al Mar del Sur. Decidió desarrollar allí una ciudad y con sus propias manos ayudó a edificar. Pero como tenía problemas de hígado y una úlcera, y le volvieron las fiebres, delegó a otros la tarea y regresó a Santa María. Dejó al capitán Gabriel de Rojas a cargo de las labores en Acla y envió al licenciado Espinosa a explorar la comarca y averiguar la suerte de Badajoz, quien llevaba varios meses perdido en las regiones del Mar del Sur. La expedición de Espinosa duró 1 año. Fray Francisco de San Román contó que aquel juez convertido en capitán, los soldados y los perros dieron muerte a 40.000 indios. Espinosa quedó con la reputación de ser conocedor del arte de la guerra. Fue inventor de crueldades no vistas hasta esos tiempos. Los detalles de aquella expedición y otras atrocidades ocurridas en torno a Santa María de la Antigua del Darién estaban contenidos en un libro titulado Barbárica, escrito por un hombre de apellido Tobilla, pero el autor y el libro se perdieron en el fuego. Los indios de la región habían aprendido a reconocer la presencia de Espinosa por el ruido que hacía el asno en que viajaba. Como era la primera vez que veían tal animal, los indios no dejaban de sorprenderse con el rebuzno y lo imitaban para indicar que Espinosa estaba cerca. El bachiller, convertido en capitán, se hizo merecedor de un lugar en la historia universal de la infamia. A un indio de Chimán, al que condenó a muerte por los cristianos que mataron en Santa Cruz, lo hizo atar junto a un árbol e hizo asentar un tiro de pólvora a 12 pasos. La pelota le abrió al indio en el pecho un agujero del tamaño de una nuez, y al hacer contacto con la piel, estalló la pólvora y le salió por la espalda, dejando un hueco del tamaño de una botija de media arroba. Espinosa se detuvo varios meses en la provincia de Chicarona, embrujado por la belleza de una india llamada Cinca. Sus capitanes le aconsejaron dejarla, pero Espinosa tardó en seguir su consejo. Después de despedirse de la india con excesivos gestos de cariño, ordenó que la quemaran viva. Desde entonces llevó a todas partes sus cenizas en una pequeña bolsa de cuero atada a la cintura. Al regresar a Acla, Espinosa encontró a Vasco Núñez de Balboa dedicado a construir un astillero. 1 año atrás, cuando Pedrarias partió con Espinosa, el esgrimidor había quedado reducido en Santa María.
Desesperado porque Pedrarias no le daba hombres y cansado de esperar respuesta de España, Balboa decidió colonizar por cuenta propia. Aprovechó la ausencia de Pedrarias para reunir dinero entre sus amigos y envió a Andrés de Garavito a Cuba en busca de un barco adicional y de 60 hombres para ir con ellos a explorar y explotar las tierras suyas. Como el nombre de Balboa gozaba de buena reputación en las islas, Garavito no tuvo inconveniente para encontrar lo que buscaba y regresó a Santa María en julio de 1516. Pedrarias ya había regresado de Acla en enero, y averiguado el motivo de la llegada de los 60 hombres, confiscó el barco y puso presos a Garavito y a Balboa. Los partidarios de Balboa protestaron. El fundador de la ciudad estaba preso en una de las habitaciones de la que fue su propia casa. Como más de 500 hombres de Pedrarias estaban en expediciones, los bandos estaban más parejos. Hubo airadas discusiones, insultos contra Pedrarias, peleas entre los partidarios de ambos bandos. Fue entonces cuando el obispo Quevedo decidió entrevistarse con el gobernador. Le habló de la utilidad de Balboa para la colonia, no solo por los títulos, sino por su conocimiento de la zona y por el respeto que le tenían los primeros colonos. Dijo que le parecía mejor que ocupara a Balboa para acabar con las murmuraciones de que lo tenía oprimido. Le hizo ver que solo a través de Balboa y de su manera amigable de relacionarse con los indios podrían llegar a conocerse los secretos de la tierra. También le explicó a Pedrarias que una actitud demasiado severa le haría perder autoridad y tarde o temprano su intolerancia llegaría a conocimiento de la corona. El esgrimidor fue puesto libre de inmediato. El obispo aprovechó el agradecimiento de Balboa para proponerle algo descabellado. Le recomendó que, para que Pedrarias le fuera favorable, pidiera en matrimonio a doña María, la hija mayor de Pedrarias, quien se hallaba en España. El obispo Quevedo era persuasivo y tardó poco en convencer a Balboa, quien le rogó que pidiera en su nombre la mano de doña María. El obispo habló con doña Isabel de Bobadilla, quien se mostró encantada con la propuesta. Doña Isabel estimaba la galantería de Balboa y su interés en los asuntos del Darién. Quevedo habló luego con Pedrarias de lo útil que sería casar a su hija con el adelantado de la Mar del Sur, quien era mancebo de buena disposición para trabajar y le serviría como un hijo. Sería su teniente y se ocuparía de sus intereses. El obispo insistió en que de este modo Pedrarias podría tener mucho descanso y menos cuidados con las cosas de la guerra, mientras Balboa trabajaría para acrecentar su hacienda y su honra. Esa noche el gobernador Pedrarias habló con su esposa, quien fingió sorpresa y celebró la ocurrencia del prelado. El viernes de esa semana, Pedrarias y doña Isabel fueron a la catedral para concertar el matrimonio. Llamaron a Balboa, hicieron los capítulos matrimoniales, escribieron las escrituras y acordaron las firmezas que les parecieron necesarias. De los hechos ocurridos en Santa María, uno de los más estrafalarios fue aquello que los burlones llamaron el casamiento engañoso. La ceremonia tuvo lugar en la catedral un martes al mediodía y contó con la presencia de las autoridades civiles y militares, de las gentes principales de la ciudad y de cientos de curiosos. Los dos hombres se acercaron al altar mayor desde rincones diferentes. Pedrarias, quien representaba a su hija ausente, volvió a vestir el traje negro que utilizó cuando desembarcó en Santa María. Aunque el traje estaba un poco apolillado, el sastre Bernardo Toro consiguió dejarlo como nuevo. El esgrimidor llevó sus prendas menos desarrapadas. El obispo Quevedo ofició la ceremonia embriagado de satisfacción. En el momento en que bendecía las arras, vio entrar por una ventana un rayo de luz de líneas nítidas que se posó sobre las cabezas de los dos enemigos. Pensó que aquello era una señal del Espíritu Santo
al que le atribuía la inspiración para encontrar esa solución salomónica a los problemas de Santa María. Por momentos, el obispo se olvidaba de los términos del matrimonio por poder y oficiaba como si en efecto estuviera casando a Pedrarias y a Balboa. Casi desfallecía de emoción cuando bendijo los anillos, mientras los contrayentes miraban incómodos a los lados y trataban de discernir lo que se murmuraba entre los asistentes. En la primera banca de la iglesia, doña Isabel de Bobadilla lloraba de emoción. Al concluir la ceremonia, el obispo Quevedo tuvo que contenerse para no invitar a los contrayentes a que se besaran. Pedrarias le dijo a Balboa que muy pronto mandaría a traer de España a su hija, doña María, y desde entonces empezó a llamarlo hijo. Después escribió al rey para contarle que había celebrado este matrimonio para que todos sirvieran mejor a Dios y a sus majestades. Adquirido el nuevo parentesco, Pedrarias decidió que debían preparar juntos una expedición al Mar del Sur para explorar por fin las regiones lejanas. Como Pedrarias seguía con achaques, determinó que Balboa se estableciera en Acla con 80 hombres. Acla había estado al mando de Lope de Olano, quien cometió toda clase de atropellos contra los indios. Pocos días antes de la llegada de Balboa, los indios del cacique Careta organizaron un ataque, destruyeron el fuerte y mataron a Lope de Olano y a 15 cristianos más. En represalia, Pedrarias ordenó exterminar a los parientes de Anayansi y a todos los indios de su poblado que aún sobrevivieran. Instalado en Acla, Balboa se propuso mejorar las relaciones con los indios de la región, reedificar el fuerte, construir un puerto marítimo y adecuar el camino que conduciría al Mar del Sur. Constituyó alcaldes y regidores, edificó una iglesia y mandó a que los colonos hicieran cementeras. En enero de 1517, cuando Espinosa regresó de su expedición, Acla tenía un aspecto renovado. Gaspar de Espinosa venía transformado. El bachiller de Salamanca, el juez y alcalde con ínfulas de probidad y de decencia, se veía satisfecho en su maldad recién descubierta. Los sorprendió encontrar en Acla una villa con edificaciones y puerto. Le pareció una excelente noticia el matrimonio de Pedrarias y Balboa, quien ahora estaba al frente de la construcción del astillero. Traía 600,000 pesos de oro y 2,000 indios prisioneros. Estuvo en Acla un par de meses reponiéndose del viaje. Llegó a Santa María en marzo de 1517 acompañado por Balboa, quien quería dar cuenta a su suegro del adelanto en los trabajos de Acla. El esgrimidor pidió más hombres para robustecer la villa y para que le ayudaran a construir los buques que surcarían el Mar del Sur. Pedrarias le asignó 20 hombres, 3 navíos y herramientas, y le dio un plazo de 1 año y medio para ir y regresar. Balboa regresó a Acla acompañado por Anayansi, a quien había dejado en Santa María protegida por Leoncico. Con ellos también se marchó doña Isabel de Escobar, la viuda de Caicedo, quien tenía una amistad entrañable con la princesa india. Santa María quedó en manos de los hombres de Pedrarias. Los únicos beneficiados de la expedición de Espinosa fueron el gobernador y sus oficiales. Sacaron el quinto del rey, se repartieron el oro y los esclavos y dedicaron varias semanas a celebrar y a cometer atropellos contra los pocos colonos que los sustentaban. Bebían chicha sin medida, abusaban de las indias, jugaban oro y esclavos a los naipes. Pedrarias llegó a jugar 100 esclavos en una sola partida. Establecido en Acla, Balboa se dedicó a cortar madera para construir navíos. Quería 4 bergantines para recorrer el Mar del Sur y llegar a los Reinos Dorados. Como pensaba que la madera del norte era mejor que la del sur, envió al capitán Compañón a construir en la cima de la montaña una casa de habitación y acopio de bastimentos para los castellanos, indios y negros que cargarían con la madera y las anclas y jarcias de las embarcaciones.
Decidió llevar desde Acla materiales para 2 embarcaciones y conseguir en el camino los materiales para otras 2. Tenía a su mando 250 castellanos, 30 negros y 400 indios de la tribu de Careta. En el camino tomó más indios de otras poblaciones. El esgrimidor repartió y coordinó tareas. Unos cortaban y aserraban la madera, otros cargaban clavazón, jarcias e instrumentos, otros estaban a cargo de proveer al grupo de bastimentos. El recorrido se hacía entre trochas de difícil tránsito y torrentes y desfiladeros y cañadas y rocas y precipicios. Pasaban como hormigas con sus cargas al hombro bajo soles y aguaceros infames. Enfrentaron enfermedades, fieras, indiadas hostiles que venían a desquitarse por los abusos de los oficiales de Pedrarias. Los indios nunca habían pasado tantas fatigas. Más de 500 indios murieron en esa tarea, aplastados por sus cargas, despeñados, vencidos por el hambre. Los negros y los españoles tenían más aguante, pero igual hubo muertos, enfermos y heridos en esa labor de Sísifo. Al llegar a la habitación construida en la cumbre, por Compañón, Balboa dispuso que la caravana descansara por unos días. Cuando quiso continuar la marcha, notó que la madera que había traído desde la costa empezaba a pudrirse, inutilizada por la broma. Balboa comprendió que todos los trabajos, las muertes numerosas, los sudores y sufrimientos habían sido en vano. Decidió seguir al río de las Balsas y allí cortar la madera para hacer los 4 bergantines. Montaron un aserrío y comenzaron de nuevo. Tenía mucha madera cortada y el trabajo avanzado cuando el río trajo una avalancha de lodo que arrastró con todo. Los hombres consiguieron ponerse a salvo en las copas de los árboles. Los pocos bastimentos que tenían se perdieron. Rendidos por el cansancio o descorazonados por tanta adversidad, algunos se dejaron caer de las ramas y se hundieron para siempre en aquel fango. Los demás pasaron la noche en su precario refugio, sin poder dormir, escuchando el rugido de la tierra allá abajo y creyendo ver tesoros tentadores y animales monstruosos. Balboa quiso darse por vencido y regresar a Santa María, pero pensó que Pedrarias tendría ya 2 pretextos para considerarlo inútil a la colonia: el descalabro buscando el tesoro de Navaibe y ahora el fracaso en construir las embarcaciones que cruzarían el Mar del Sur. En medio del desaliento sintió que le salían palabras de la boca y que la gente empezó a organizarse para reanudar la labor. Se repartieron en 3 compañías. La primera fue a buscar comida en los alrededores. La segunda se quedaría en Acla acopiando provisiones y la tercera seguiría desde Acla hasta Santa María a dar razón a Pedrarias de lo ocurrido y a pedirle indios y herramientas. Balboa regresó hasta Acla, donde supo que el capitán Garavito había tratado de propasarse con Nayansi, pero Leoncico lo había atacado. El encargado de ir a Santa María consiguió que Pedrarias les diera 60 españoles, 100 indios y vituallas. Volvió a Acla a reunirse con Balboa y juntos regresaron al río de las Balsas, donde el tercer grupo ya tenía la madera disponible. Así lograron construir 2 bergantines, el San Cristóbal y el Santa María de la Buena Esperanza. En octubre de 1517 los lanzaron al agua en la bahía de San Miguel, donde 4 años atrás Balboa había tomado posesión del Mar del Sur y de esas tierras en nombre de la corona. Después de haber visitado la isla de las Perlas o de Flores, los bergantines siguieron al oriente unas 20 leguas, donde hallaron ballenas y otros animales de mar gigantescos. Regresaron pronto a la bahía de San Miguel a construir 2 bergantines más grandes. Estaban en la tarea cuando Balboa descubrió que la madera de sus 2 primeras naves empezaba a deteriorarse. Comprendió que tardaría varios meses en tener listas las 4 naves que necesitaba para una expedición más larga
y ya se le acababa el plazo de 1 año y medio concedido por su suegro. Según el acuerdo inicial, Balboa debía construir las embarcaciones, explorar el Mar del Sur y regresar a Santa María el 24 de junio de 1518. Una carta llegada desde España le informó a Balboa que el rey tenía intención de cambiar al gobernador Pedrarias y que en su reemplazo se disponía a enviar a la colonia a un caballero de Córdoba llamado Lope de Sosa. Balboa pensó que el nuevo gobernador podría quitarle la expedición por el Mar del Sur. Se reunió con sus capitanes y acordaron enviar emisarios a Santa María para confirmar la certeza de esta noticia y para traer hierro y pez que requerían para los barcos. Andrés de Garavito fue designado para ir con 40 hombres hasta Acla y de allí embarcarse a Santa María. Si encontraba que Pedrarias seguía siendo el gobernador, Garavito tenía instrucciones de informar sobre el adelanto de la expedición y pedirle una prórroga para poder continuar la marcha hacia el sur. Garavito se sintió contrariado. Pensó que Balboa lo castigaba por intentar propasarse con Anayansi. Tenía ilusión de hacerse rico en los reinos del sur y pensó que querían marginarlo. Garavito se detuvo en Acla y desde allí le escribió una carta a Pedrarias en la que acusó a Balboa de querer levantarse contra el gobernador y, una vez libre de su jurisdicción, apoderarse de las nuevas tierras descubiertas y establecerse allí por su cuenta. Garavito agregó en su carta que Balboa se jactaba en público de amar a la india Anayansi, a pesar de estar casado con doña María, y de decir que aquel matrimonio había sido pura comedia y negocio de conveniencia. Cuando Garavito regresó a Santa María en enero de 1518, Pedrarias se había llenado de recelos contra Balboa. Por insistencia del obispo Quevedo, anunció que le concedería a Balboa una prórroga de 4 meses, pero en secreto había tomado una decisión distinta. Obtenido aquel beneficio para Balboa, el obispo decidió marcharse a España, enfermo y reducido. Tenía la intención de presentarse ante el Consejo de Indias para procurar refrenar las injusticias que se cometían con los indios y denunciar los abusos en el manejo de la gobernación de Castilla del Oro. Por esos días mucha gente se fue de Santa María. Entre las instrucciones del rey a la expedición de Pedrarias figuraba que después de 4 años los colonos tendrían libertad para marcharse. Muchos hicieron uso de esa prerrogativa. Entre los que se marcharon estaba el padre Andrés de Vera, uno de los principales animadores de la expedición que descubrió el Mar del Sur. El padre Vera siempre fue un aliado de Balboa y cuando pudo lo defendió de la crueldad de los colonos. Había conseguido que los indios de la colonia lo ayudaran en la misa y cantaran el Salve Regina en latín. Acogió con entusiasmo la llegada del obispo Juan de Quevedo y el elevamiento de su iglesia al rango de catedral. Pero pronto descubrió y se le hizo intolerable la maldad de Pedrarias. Fue valeroso y muchas veces le echó al gobernador en cara su codicia y su crueldad con los indios y castellanos, y la envidia que alimentaba en su corazón contra Balboa. Nadie supo con quién y hacia dónde se marchó el padre Vera, ni a dónde fue a morir. Hernando de Argüello le escribió a Balboa que lo mejor sería que prosiguiera su expedición en el sur en lugar de regresar a Santa María. Le recomendó no tener en cuenta la autoridad de Pedrarias, pues sería relevado muy pronto, y que tampoco esperara la llegada del nuevo gobernador. Agregó que Balboa contaba con la venia de los padres Jerónimos, quienes en aquel tiempo gobernaban los asuntos de las Indias desde Santo Domingo. Pedrarias descubrió la carta de Argüello y lo puso preso. Mandó a Garavito a apresar todo hombre que viniera del sur de parte de Balboa. La orden llegó a Acla, donde el alcalde Francisco de Benítez, viejo enemigo de Balboa, a causa de unos azotes que el esgrimidor ordenó darle cuando empezaba la colonia, puso presos a Valderrábano y a otros que habían venido del sur con Garavito, quienes se habían quedado allí esperando noticias del nuevo plazo y la ayuda de Pedrarias.
Pedrarias resolvió enviarle a Balboa una carta de afecto fingido en la que lo llamaba hijo, lo felicitaba por haber construido los 2 primeros barcos y le concedía la prórroga que había pedido, pero le rogaba que viniera antes a Acla, pues necesitaba hablar con él asuntos referentes a la expedición. Partido el mensajero, Pedrarias pensó que Balboa podía ser avisado de sus intenciones y decidió enviar a Pizarro para que lo tomara preso donde lo hallara. Ajeno a las intrigas en Acla y Santa María, Balboa seguía trabajando en la bahía de San Miguel y esperaba noticias del nuevo plazo concedido por Pedrarias. Una noche, notó en el cielo la extraña configuración de uno de los astros nocturnos y recordó la predicción que años atrás le había hecho en Santa María el astrólogo italiano Miser Codro. El astrólogo había aprovechado los primeros socios que tuvo la colonia tras su establecimiento para trazar las cartas astrales de todo el que se lo solicitara. Balboa se había mostrado renuente, pero Codro consiguió que le dijera la fecha y el lugar de su nacimiento. Así llegó a advertirle, señalando el mapa del cielo, que el año que viese cierta estrella en cierto lugar correría peligro su persona. Agregó que si Balboa escapaba de aquel peligro, sería el mayor señor y más nombrado capitán y el más rico en todas las Indias. El esgrimidor vio la estrella, recordó las palabras del astrólogo y dijo: «Donoso estaría el hombre que creyese en adivinos, especialmente en Miser Codro. Miren que tengo 4 naves y 300 hombres en la mar del sur, y a punto estoy de navegarla». Balboa estaba en la isla de las Tortugas cuando recibió la carta de Pedrarias. No sospechó la trampa y emprendió de inmediato el regreso a Acla. Dejó los barcos al cuidado del capitán Compañón y emprendió el regreso con un grupo pequeño de soldados. En el camino encontró unos mensajeros que le informaron del disgusto y las intenciones de Pedrarias, pero Balboa dijo que no tenía nada que temer. Les aseguró que una vez diera las debidas explicaciones, todo regresaría a la normalidad. Se encontró con Pizarro no muy lejos de Acla. Al ver la actitud de su viejo compañero, le dijo: «¿Qué es esto, Francisco Pizarro? ¿No solías tú salir a recibirme con alegría y amistad?». Pizarro no le replicó nada. Puso cadenas a Balboa y a sus hombres y dio la orden de regresar a Acla. Pedrarias no le dio tiempo a Balboa de saludar a sus prosélitos. Lo encerró en la casa de Juan de Castañera y al día siguiente ordenó al licenciado Espinosa que procediera contra Balboa con todo el rigor. Luego envió a un capitán suyo al Mar del Sur para que cuidara de las naves mientras concluía el proceso. Balboa llegó a Acla a finales de noviembre de 1518. Entre sus compañeros de arresto estaban el capellán Rodrigo Pérez, Andrés de Valderrábano, Luis Botello, Hernán Muñoz, Fernando Argüello y el mismo Andrés Garavito. Todos fueron metidos en prisiones separadas. La residencia contra Balboa empezó de inmediato. Pedrarias pidió que no se le perdonara ninguna falta desde que se embarcó como polizón en la nave del bachiller Enciso. El tesorero Alonso de la Puente, el contador Diego Márquez y el bachiller Diego del Corral se pusieron de acuerdo y escribieron una larga acusación criminal. Lo culparon de la muerte del capitán Diego de Nicuesa, de la expulsión del bachiller Enciso y de someter a castigos excesivos a Diego de Colmenares, al tesorero La Puente y otros colonos. El extenso documento no escatimó detalle que pudiera ser utilizado en contra de Balboa. El alcalde Espinosa empezó a estudiar las acusaciones y ordenó la confiscación de los bienes de los presos. A principios de enero de 1519, Pedrarias se presentó a la prisión de Balboa y le dijo: «No tengáis pena, hijo mío. Lo he hecho para satisfacer al tesorero La Puente y para sacar en limpio tu nombre. La investigación demostrará vuestro celo y lealtad con respecto al soberano». El esgrimidor no dijo nada.
Cuando se acumularon acusaciones de delitos suficientes para justificar la pena capital, Pedrarias volvió a presentarse en la celda de Balboa. Esta vez su tono era indignado. Te he tratado como a un hijo porque creía que en vos había fidelidad que le debías al rey y a mí en su nombre. Pero como queréis rebelaros contra la corona de Castilla, no hay razón para trataros como a un hijo, sino como a un enemigo. Falsedad y calumnia, dijo Balboa cuando Pedrarias se retiraba. Si hubiera tenido la intención de traicionarte, no habría atendido vuestro llamado. Tenía conmigo 300 hombres y 4 navíos, con los cuales pude haberme ido por aquella mar adelante. Siendo de aquellos amado y estimado, no me hubiera faltado tierra en donde asentarme y hacerme ricos, lejos de vuestro alcance. Libre de tales propósitos, con la simplicidad del que nada teme porque nada ha pensado, he acudido a Acla, y mi recompensa es la infamia, la calumnia y las cadenas. Pedrarias descubrió entre las palabras de Balboa su propia escapatoria. Antes de que llegara el nuevo gobernador podría irse lejos donde no pudieran alcanzarlo. Ordenó reforzar las cadenas y acelerar el proceso. Un día el alcalde Espinosa se presentó ante Pedrarias y le dijo que Balboa había incurrido en crímenes que merecían la pena de muerte, pero que por los muchos servicios que había prestado al rey en esas tierras, merecía que se le otorgara la vida. Pues si pecó, que muera, dijo Pedrarias. Antes de proclamar la sentencia, Espinosa habló con algunos de los que participaron en la ardua empresa de las embarcaciones del Mar del Sur. Les dijo que pidieran al gobernador que mandara a abreviar la residencia de Balboa y que lo enviara a él como teniente general y capitán al Mar del Sur, para que se encargara de los barcos y evitara que se echaran a perder. Dictada la sentencia de muerte, Balboa pidió apelación ante el emperador y ante el Consejo de Indias de España. El licenciado Espinosa envió a su escribano, Cristóbal Muñoz, para que notificara al gobernador de la apelación de Balboa y de la intención que tenía de concederla en vista de que el esgrimidor gozaba del real título de adelantado, otorgado por el rey Fernando el Católico. Pedrarias negó por escrito la apelación y ordenó que se hiciera justicia de inmediato. Espinosa firmó la orden de ejecución de Balboa y 4 de sus compañeros, Argüello, Muñoz, Botello y Valderrábano. Ordenó dejar en libertad a Andrés de Garavito por haber contribuido a denunciar la confabulación de Balboa y la de Rodrigo Pérez por ser sacerdote. El 12 de enero de 1519, Antonio Quevedo escribió la sentencia y Pedrarias Dávila la firmó. El esgrimidor pidió al carcelero que le llamara un sacerdote. Se confesó, comulgó y recibió el viático. Luego dictó su testamento. Tenía poco. Había sido despojado de la mayor parte de lo conseguido durante los años en tierra firme. Los bienes que tenía en Santa María se los dejó a su hermano Gonzalo, quien vivía en España, y a su íntimo amigo Pedro de Arbolancha. Para evitar azonadas, el pueblo de Acla fue puesto al margen de las deliberaciones. La noticia de la sentencia solo se supo cuando empezaron a fabricar el patíbulo en la plaza. Hubo impotencia, amargura, deseos contenidos de rebelión. Pedrarias siguió los pormenores por entre las cañas de una habitación oscura en la casa de Juan de Castañera. Sacaron a los prisioneros de sus lugares de reclusión. El pregonero leyó los crímenes y la sentencia. Antes de reclinar la cabeza, Balboa dijo con voz serena: «Es mentira y falsedad lo que se me levanta. Siempre fue mi deseo servir al rey como fiel vasallo y aumentar su señorío». Luego inclinó la cabeza sobre el repostero de madera dura. Un solo golpe de hacha le rompió las vértebras y le arrancó la cabeza.
Se escuchó un grito general de la multitud y un aullido lastimero de leoncico. La sangre empezó a salir a chorros por el cuello, impulsada por un corazón enardecido. En menos de una hora, rodaron las cabezas de sus compañeros de desgracia. Al final quedaba por ejecutar Hernando de Argüello, quien había escrito a Balboa para incitarlo a seguir hacia el sur sin obedecer a Pedrarias. Caía la noche y la gente pedía clemencia por él, pero Pedrarias mandó a decir que se cumpliera la ejecución. Prefiero morir a perdonar a alguno de ellos, dijo. Pedrarias mandó poner una estaca en la plaza y sobre ella la cabeza ennegrecida y de cabellos rubios del esgrimidor. Quedó expuesta allí hasta que el olor a podredumbre se hizo insoportable. Anayansi, Leoncico, Isabel de Escobar y algunos indios fieles a Balboa permanecieron a su lado hasta que Pedrarias ordenó retirar la cabeza y enterrarla donde nadie pudiera encontrarla. Anayansi y su gente se internaron en la selva. Jamás volvió a saberse nada de ninguno de ellos.